buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza y el día de hoy vamos a hablar de estrategias digitales en las candidaturas. ¿Cómo se comportan Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez en sus redes sociales? ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? ¿Quién es más divertido? ¿Quién es más ideologizador? También vamos a revisar las elecciones en un estado muy importante, el estado de Tabasco, que es el estado del presidente López Obrador y donde la oposición va muy dividida. Esta noche, los chavos de Bitácora Social nos van a explicar precisamente también cómo es el elector tabasqueño, qué le importa a la hora de ir a las urnas. Entonces, si les parece, arrancamos rápidamente con el mapa electoral de esta semana. ¿Dónde anduvieron los candidatos a la presidencia? Veamos. Esta semana, las candidatas y el candidato presidenciales tuvieron distintas actividades donde los efectos del post-debate no los abandonaron. Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD, acudió a la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, donde fue recibida con reclamos por hechos ocurridos en administraciones anteriores de los partidos que hoy abandera, como lo sucedido en San Salvador Atenco y la guardería ABC en Sonora, hechos de los que de inmediato se deslindó, pero también muchos estudiantes la respaldaron ahí, donde Gálvez aprovechó la oportunidad de responsabilizar al INE del desastroso debate, aludiendo a un cambio de formato de último momento que, según aseguró, nunca fue acordado con los tres debatientes. Efectivamente, ayer fue un desastre el debate, algún formato acordado distinto al que se llevó a cabo. Íbamos a tener una bolsa de 5 minutos libre para intercambiar, debatir entre nosotros. Por su parte, Claudia Sheinbaum de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, también visitó a universitarios, en su caso del Instituto Politécnico Nacional, en donde fue cómodamente recibida por los estudiantes. Se comprometió ahí a solicitar apoyo al Politécnico para lanzar un satélite espacial mexicano en caso de llegar a la presidencia. Ahí también Sheinbaum habló con diversos medios de comunicación, en donde también criticó el formato del debate presidencial. Creo que es un consenso ya de que el formato no fue el mejor para la ciudadanía, que no permitió que pudiéramos expresar nuestras propuestas, debatir las propuestas y después, en todo caso, contestar si es que había alusiones personales. Por último, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, tuvo 2 encuentros con universitarios. Realizó giras en la Universidad de Guadalajara y la Autónoma de Durango, donde reiteró sus propuestas para impulsar la educación y recuperar la seguridad en el país. A diferencia de sus contrincantes, Maínez rechazó que las autoridades electorales hayan modificado el formato del debate y, en cambio, acusó a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum de no aceptar más encuentros de este tipo para contrastar propuestas. A mí me extraña que se quejen de un formato que se concursó con ellas, con sus equipos, y que además pues se quejan de un formato, pero ni siquiera en ese formato cumplieron, en el sentido de que se hacían preguntas, cuestionamientos precisos sobre temas fundamentales para el país, como la salud, como la educación, como el combate a la corrupción. Y la verdad es que muchos de esos temas los dejaron sin respuesta. Ante los embates al Instituto Nacional Electoral no le quedó más remedio que reconocer fallas en la producción del debate, y lo hizo 2 días después, incluyendo la más evidente y la que más molestó a los candidatos, quienes lo expresaron en el mismo debate, que fue el cronómetro para medir el tiempo disponible para cada uno. El INE se comprometió entonces a corregir para no repetir la misma historia en los próximos encuentros. Fallas técnicas que sin duda tenemos que responsabilizarnos y también responsabilizar al tema de la producción de estos debates. No soslayamos la responsabilidad que tenemos, la asumimos y estamos viendo qué hacer para los siguientes debates, cómo tener mucho mayor cuidado. Mientras tanto, en el escenario nacional, la violencia sigue marcando el proceso electoral de México. Hasta el momento van 35 políticos asesinados. El más reciente fue Julián Bautista Gómez, exalcalde de Amatenango del Valle, en Chiapas, quien buscaba la reelección en su municipio. El candidato fue atacado por un comando armado cuando se dirigía a sus labores en un tractor. Chiapas es uno de los estados más violentos en el proceso electoral. Van 3 aspirantes a un cargo público asesinados este año: Antonio Santis Gómez del Partido Verde, Martín Pale de Morena y David Rey González de Morena también.
Mientras tanto, las autoridades federales, estatales y locales siguen sin encontrar una estrategia para proteger a los aspirantes a alguna candidatura en este proceso electoral que ya es el más violento en la historia de México. Bueno, pues las estrategias digitales de los 3 candidatos es nuestro tema de hoy. Me da muchísimo gusto. Bueno, primero que nada, le doy la bienvenida a Juan Pablo de León. Bueno, ¿cómo estás? Juan, ¿cuál es tu tema? Es mi tema, es uno de mis temas. Hoy lo vamos a disfrutar especialmente. También Paulina Mosurrutia, analista de discurso, nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Pau? Gracias por invitarme de nuevo. Y bueno, Alejandro Rodríguez, director de Campaigns and Elections, bienvenido. Muchas gracias, Moni, un placer. Siempre es un gusto platicar con ustedes. Pues vaya que son contrastantes las campañas digitales, cómo se han movido en las redes sociales, en las distintas plataformas. ¿Por dónde empezaríamos, Alejandro? Diciendo, la verdad, que han sido decepcionantes hasta ahora, ¿eh? Es decir... ¿Qué cosa que yo dije contrastantes? ¿No? Bueno. Yo le agregaría el decepcionantes, sí. Porque lo que estamos viendo más allá de estrategia real, es el pautado de lo que vemos en la televisión. Los 3 candidatos, uno más pegajoso que otro, por ejemplo, el tema de Maynes, que las canciones las escuchas, ves los videos, te gustan. Claudia en su perfil, por supuesto, diciendo qué estoy haciendo con su línea 4T, y Xóchitl, pues ahí sacando alguna que otra cosa. Vaya, incluso Xóchitl ha olvidado el tema de la inteligencia artificial, que es con el spot primero que salió, nunca más volvió, bueno, sacó como 10 antes de la elección, aburrió a todo mundo y nunca más volvió a sacar otro. Cuando tú ves qué es lo que está pasando en lo digital, te deja claro que no hay más allá de este pautado digital, sobre todo si tú analizas estrategias en otras presidencias, como lo que pasó en Estados Unidos con Cambridge Analytica, y buscar socioperfiles para poder incidir en ellos en tema electoral, o lo que ves que pasó con Milei, que fue un candidato meramente digital, muy bien metido, presentando lo que hacía y ganando votos. Hoy lo que vemos con los 3 es que no están ganando votos a través de lo digital. Están pautando y están apareciendo porque hay que aparecer, porque hay un universo altísimo y a final de cuentas tienen que estar. Si fuéramos por números, nada más para que nos demos una idea, en lo digital en México hay 90.2 millones de usuarios digitales, que quiere decir que es el 70% de la población actual. Podría ser una mina de oro para poder llegar a ellos, claro, en lo electoral. Pero ¿cuántos realmente de esa gran población le interesa el tema? Según este estudio de Datar Modelo, el 32% habla negativamente de los políticos, el 8% habla positivamente de los políticos y el 60% es neutro en sus comentarios. Sin embargo, solamente el 41% de la población digital está interesada en lo político. ¿Y de qué hablan? Prácticamente de todo en negativo. La mayor parte de lo que se habla es neutro y lo posterior, el 32%, 3 de cada 10 comentarios son negativos en torno a los políticos. Entonces, ¿se están haciendo bien las cosas o no? En mi punto de vista, se están haciendo mal las cosas, aunque los veamos en lo digital, los políticamente interesados. Oye, Paulina, y entendiendo precisamente, a ver, y de acuerdo con Alejandro, que no están aprovechando las redes sociales como debe ser, sí hay un protagonismo de las redes sociales, me parece, no sé qué opinas tú, con respecto a la guerra sucia. Son protagonistas en el sentido de que Morena ha ido a las oficinas de las empresas de redes sociales más importantes en este país para pedir algún tipo de regulación en las redes sociales. Hemos visto el hashtag de narcopresidente durante varias semanas y se habla mucho del tema de los bots y de las granjas, y no es tanto una estrategia que utilizan en la política para aprovechar el mensaje y para aprovechar la plataforma con otro tipo de lenguaje, sino más bien para crear este tipo de narrativas y de momentos negativos unos contra otros. Sí, definitivamente. Yo creo que no entienden, que tienen que llegar a los jóvenes y a las mujeres que van a decidir la elección. Y ellos no quieren ver confrontación, no quieren ver estos dimes y diretes de estas dos señoras que se peleaban y se aventaban en la campaña y en el debate, y en consecuencia lo hacen en las redes, pero además de una manera muy sosa, muy forzada, como esta tía que se quiere ver chavorruca, pero te da un poco de pena en los dos casos. Y Maynes, creo yo, que entiende cuál es su público. Para los señores, cuando hizo las señas, nosotros como que decíamos, híjole, ay, ¿por qué? Y los jóvenes de, qué lindo que lo está intentando. Es decir, llega a su público. Eso no quiere decir que vayan a votar por él, porque lo puedes conocer, te puede parecer gracioso, puedes cantar su canción, de ahí que sea un presidente,
Es muy diferente. Yo creo que si los jóvenes salieran a votar, posiblemente los jóvenes votarían más por la opción de Movimiento Ciudadano, precisamente por el impacto y la forma en la que se han dirigido Maínez y los distintos candidatos de Movimiento Ciudadano. Creo que en eso han sido muy sensibles. Tenemos oportunidad de palparlo de muchas maneras. El problema es que los chavos ni van a salir a votar. Y efectivamente no les interesa tampoco tanto el tema de la política. Yo creo que todos los políticos, desde que empezaron a usar TikTok, entendieron que iba por ahí. Tú dices, la mayoría hablan mal de ellos. Yo te quería preguntar, hablar mal de ellos también es, o sea, es decir, los memes, por ejemplo, las burlas, por ejemplo, a lo mejor le suma a esto que tú dices, ciertamente, no están hablando bien de ellos, pero les están sumando popularidad, porque los estás reconociendo, aunque sea para burlarte de ellos. Bueno, por lo menos para que en la calle digan, este fue candidato presidencial. No. Pero es cierto también lo que dice Paulina, el tema del conocimiento no siempre tiene que ver, o no siempre desemboca en una intención de voto, o dicho en términos digitales, un like no es un voto. El que yo te dé like no quiere decir que voy a ir a votar por ti. Quiere decir que me gustó tu video, que me reí también, que me gustó lo que propones, pero no forzosamente voy a ir a votar. Y el tema de los jóvenes, que por lo general va enfocado el tema de las redes sociales a los jóvenes, es bastante difícil. El joven es el que menos va a votar. Tan solo en este estudio del que les hablo, el quinto grupo que menos le interesan los temas políticos es el que va entre los 18 y los 24 años, cuando se supone que las redes están hechas para que vayan a votar. Ojo, no todas las redes, porque otro de los grandes problemas que tienen los candidatos es que me hacen material todo para lo mismo. Es decir, pauto lo mismo en Facebook, que en Twitter, que en Instagram, todo lo pauto igual, mis 30 segundos. Cuando estamos hablando de una generación de los 8 segundos, la realidad es que hoy los jóvenes, estos entre 18 y 24 años, son conocidos por eso, son una generación de los 8 segundos. Si yo en 8 segundos no captas mi atención, el poder del scroll, le doy para arriba, para arriba, para arriba. El poder del scroll es buenísimo. Y analizando el discurso es que no entienden y tienen esta vieja oratoria de amigos y amigos, hola, ¿cómo están? Ya se fueron. O sea, tienes que dar la nota al principio, tienes que entender eso lo sabes tú que manejas discurso. Antes podían llegar los políticos, te sentabas y te los ponían ahí a los acarreados 3 horas y pues como Fidel hablaba y los dormía y bueno, pues tengo que comer y me quedo. Pero hoy en ese poder del scroll la gente dice adiós, como antes era el poder y todavía en la televisión, del zapping, ¿no? Le voy cambiando hasta que me guste. Solo que aquí te doy menos tiempo para que me ganes. Maínez lo está intentando a través, de estos videos, pero no todo funciona a través de las ocurrencias. A veces salen muy bien y casi siempre salen mal. Eso es lo que están haciendo los políticos. No están entendiendo cuál es ese mercado que está ahí y le están hablando más a la gente de Facebook, que es completamente distinta a la gente de TikTok y a la gente de Instagram. Y Twitter es otro mundo. Se van por la masa de Facebook, que Facebook en México sigue siendo la red social más utilizada, pero no es la red social de los jóvenes. Como tú decías, te vas más a TikTok, te vas más a Instagram, pero se van por la parte masiva, se van por el tema de las pautas, que la inversión también de las pautas es muy importante por parte de los partidos políticos. Ahora, si planteamos sobre la mesa las estrategias específicas de cada uno de los partidos políticos, yo estoy de acuerdo contigo, retomando un poco lo que decías, Mónica, lo que ha hecho Movimiento Ciudadano en ese sentido de tener la agencia que trabaja por Movimiento Ciudadano, que tiene mucho tiempo ya trabajando para ellos, es una agencia que entiende perfectamente bien la narrativa de las redes sociales. El tema, en principio, de Samuel García fue un fenómeno como tal que también digamos, va contra otro tipo de política al interior del Movimiento Ciudadano, que es Enrique Alfaro, por ejemplo, que se ha quejado mucho de ese tipo de estrategia, pero al final de cuentas ese partido de los jóvenes y ese partido joven que se está vendiendo con MC tiene mucho que ver con ese conocimiento de estrategia digital que se van a utilizar. Morena, por su parte, tiene una estrategia muy interesante respecto a cómo masificar su mensaje. Los grupos de... Pero ¿qué tan reales, Juan Pablo? Una granja, a mí subo un tuit y empiezan a llegar las granjas que dices, no sé si es un bot, un contratado, creo que la gente... Digamos que son núcleos que detonan. Posibles, ¿no? Es decir, un like no es un voto, bien dice Alex, pero diría más, un like es una persona, existe,
Porque hay Bueno, es que ahí tanta vamos al tema falsedad de en las lo que está trampas. Es decir, pasando. yo por conservar mi empleo como estratega digital recurro a granjas de bots, recurro a estos temas de los algoritmos, a buscar que desde Ucrania, desde Rusia le den like a mi candidato para que el problema no sea, oye, nadie nos da like, nadie nos Y quiere. 78 likes, Córranlo, ayúdenme. cámbienlo. No, pero espérate, primero Pero- conservo eso, el trabajo. Pero ¿saben qué? Yo me imagino que en una mesa de trabajo como esta en la que estamos, en un cuarto de guerra de de un candidato, ¿cómo divides? Y ahí a lo mejor, Juan Pablo, tú estás más entrado con esto. ¿Cómo divides o cómo eliges con cuál red social te vas a ir y a cuál de ellas le vas a meter mayor capital, que también tiene que ver de acuerdo con el perfil de tu candidato? Yo creo que es parte de lo que decía Alejandro al principio. Hemos visto ejemplos en donde se han utilizado perfectamente bien en un sentido demográfico las redes sociales para poder dirigir los mensajes a cada uno. Me parece que aquí, en ese tipo de estrategia y en ese tipo de planteamiento, estamos todavía en pañales, en desconocimiento y en tirar, digamos, el cañonazo para poder matar a la mosca en la pared, correcto. en lugar de utilizar elementos mucho más precisos y más sofisticados, digamos, en temas de comunicación, para que cuando haces una campaña y grabas un spot, no sea el spot que metas en Facebook y pautes para todo el país, sino que hagas 32 spots o 64 spots o los que se requiera, el poder jugar con la cultura popular, que es algo que no están haciendo los candidatos, que vemos que se hace muy bien en otros países para poder abordar a una población que no le interesa la política, pero utilizar los elementos que sí les interesan para de alguna manera combinar esos mensajes y esas narrativas. Y eso yo creo que sí estamos en pañales en este Ahí país. hay un problema de subsegmentación que tendrían que saber hacer. Es De decir, acuerdo. en redes sociales tú debes de saber a quién le llegas y con qué le llegas, y lo están haciendo de manera general. Pero a mí, recapitulando lo de MC, me llama mucho la atención que percepción es realidad. Es decir, hace una sarta de tonterías Samuel y en una noche hacen toda una narrativa de nos sacaron y la gente se la cree. Luego viene este hombre y entonces ya todos cantamos Minus Minus y está en el lugar quinto de Spotify. Es decir, tienen una capacidad de reacción y lo bajan y son los que tienen 5%. ¿no? Lo que pasa es que tienen un mercado muy bien estudiado, un mercado virgen, que es el de los jóvenes, que desgraciadamente es el que menos vota repitiéndolo. Es decir, voy sobre los que no están copados. Hacia allá se tenían que ir las campañas en todas las redes sociales o en todas las plataformas, hacia tener una estrategia de invitación al voto, de hacerle Exacto, entender de ciudadanía. a la ciudadanía por qué es importante que vayas a votar y sobre todo Y lo que a los estamos viendo es chavos. todo lo contrario, es decir, es cómo conservo a los que ya traigo. Exactamente, ¿Para qué quiero más si con estos me alcanza? Pero aparte, acaban de decir algo que queda perfecto. Es decir, si tú, MC, les dices, ya se las estamos organizando, mandamos la factura, porque si tú haces de MC una campaña de sal a votar por quien sea, pero sal a votar, tú joven eres el... Y sabes que les caes bien, lo haces. Pero el problema es que no entienden y que quieren popularidad y que... ¿Y cuál popularidad, desgraciadamente las además? mesas le mienten al candidato, vas muy bien, eres maravilloso, la encuesta está comprada. Sí. Y se mantiene mucho esta parte de lo que es la política mexicana con respecto a las estructuras, a las bases y a la movilización, no tanto al voto ciudadano. Hay partidos y alianzas a las que les conviene que únicamente en esta elección vayan a votar esos sectores y esa movilización específicamente, y contrario a ello, hay partidos que necesitan la movilización ciudadana y el voto ciudadano, Claro. y a partir de ahí yo estoy de acuerdo con toda la mesa donde está fallando. A ver, es una estrategia digital muy básica para todos los candidatos. Que es que ya no tendrían permiso de tener una estrategia digital básica después de la elección pasada, Y con después el del presupuesto. 21. Que además dijimos Y con mucho tiempo todo- que esta iba a ser la elección digital, ¿eh? Y- Sobre todo si nos imagínate, ponemos a analizar... menuda elección Mira, digital que tenemos. Si nos ponemos a analizar lo que hizo Cambridge Analytica, que es cuando todos nos espantamos y vimos el poder de las redes sociales. Cambridge Analytica utilizó 87 millones de usuarios de Facebook para poder crear 5,000 datos de cada uno de ellos. Y esos 5,000 datos le ayudaban a determinar el tipo de personalidad de cada votante para darle un mensaje específico a cada uno de ellos que le ayudara a Donald Trump a ganar la elección. Y eso solo se logra el con Big voceros. Data, Sí, ¿cómo se usa? claro. Uso el Big Data, la gran información, para llegar a uno por uno en esa micro o nanosegmentación y que voten por mi candidato a través de lo que ellos les gusta. Que el problema es que tomaban información de todas las empresas que puede haber, de todos los likes que tú das, para poder darte eso que te iba a dar una afinidad. Eso es estrategia digital. Oigan, yo sé que aquí nos podríamos seguir toda la noche, pero nos tenemos que ir a un... No nos tenemos que ir a un corte, nos tenemos que ir a revisar la encuesta de encuestas de esta semana. Contigo, Juanpa. Vamos, pues. Vámonos.
Bueno, Moni, vamos a conocer la encuestas de Pulse MX de las alianzas a la presidencia de la República. Se están moviendo las cosas, no de manera absoluta, pero sí me parece que hay datos interesantes que podemos ver. Hoy Claudia Sheinbaum tiene un 58% de la intención de voto, Xochitl Gálvez tiene un 37% de la intención de voto y Jorge Álvarez Maínez tiene un 7% de la intención de voto. Si o tú sea, recuerdas, de la semana pasada ahora Maínez subió. ¿Cuánto? Ese es uno de los puntos. 2 puntos. 2 puntos, ver, es bastante. Esto en una semana. Todavía no refleja las consecuencias del debate que transmitimos el domingo anterior. Apenas están levantando las encuestadoras los resultados. Yo te diría que en 7, 8 días vamos a tener ya una claridad respecto a cuáles fueron los efectos del post-debate. Entonces, estos 2 puntos son consecuencia de la campaña propiamente. De la campaña propiamente, todavía no se ve reflejado el debate. Ahora, la tendencia de Claudia Sheinbaum en ese sentido es una tendencia ligeramente a la baja. Hemos platicado mucho acerca del techo que tiene Morena y del techo que tiene Claudia Sheinbaum, específicamente con la intención de voto que no ha pasado de ese 60%, del 60% se ha movido a 58%, y esos 2 puntos sí hemos visto que se han ido para Xochitl Gálvez en esa tendencia también ligeramente ascendente que tiene la candidata del PRI-PAN-PRD, que está actualmente en 33 puntos. Son 25 puntos de distancia, sigue siendo una distancia enorme a menos de 50 días de que se lleven a cabo las elecciones del próximo 2 de junio, pero sí también te habla de un esquema de voto y de poder de los partidos políticos, del efecto de las campañas para cada uno de los candidatos y cómo de un 30% que llegó a marcar nuestra encuesta de encuestas se ha disminuido a un 25% que está marcando actualmente las encuestas. Es un número interesante, son tendencias interesantes. Yo creo que el gran reto para Morena y para Claudia Sheinbaum está en ver si en sentido de encuestas pueden rebasar ese 60% en la intención de voto, y para Xochitl Gálvez creo que esta línea ascendente que lleva ya desde hace 2 meses se puede seguir manteniendo. Difícil que se vaya a cerrar de manera peligrosa para Morena hacia el final, pero me parece que si la tendencia se mantiene, la narrativa para su campaña, la narrativa en la campaña de Xochitl Gálvez podría cambiar, y para Jorge Álvarez Maínez yo creo que lo que tú decías, será muy interesante ver de qué manera le afectó o no el debate, si le dio conocimiento, que es muy importante, y sobre todo si le dio una intención de voto, que ya lo estaremos revisando, porque de 5 que se desploma cuando lo nombran el candidato, la intención de voto para MC, ahora tiene 2 puntos más. Pues me parece súper interesante lo que presentas esta noche, porque por primera vez desde que empezó Sala de Guerra se mueven de alguna manera un poco más radical los números, y la realidad es que a 1 mes y medio de las elecciones 2 puntos no es poco. De acuerdo. ¿No? Vámonos a un corte comercial, pero antes los vamos a dejar con un cuarto de guerra de uno de los candidatos presidenciales. Hoy hablamos de experiencias digitales. Él a través de sus redes sociales lo mostró. Miren. Bueno, quiero aprovechar para enseñarles un poquito aquí de las oficinas, pero además el equipo, que es fundamentalmente un equipo de jóvenes. Allá está Jera, que está en recepción, con este paso de jóvenes que están trabajando, incluyendo la que va grabando, que se acaba de hacer. Miren, Lina, que en su cumpleaños vino a trabajar, el gran coordinador de todo este equipo, que es Juan Manuel. Yo, también rockero, también musical. Y bueno, proponemos jornada laboral digna para todas y para todos. Entra a Sala de Guerra. Sigue paso a paso el acontecer político en las elecciones más grandes de nuestra historia. Los candidatos, sus campañas, su estrategia. Acompáñame todos los domingos a las 9 de la noche. Y recuerda, informado, quien gana eres tú. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza.
que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Sala de Guerra. Ahora, si les parece, vamos a revisar un estado muy importante en esta elección, pues porque es ni más ni menos que el estado del que es originario el presidente López Obrador, el estado de Tabasco. ¿Cómo llega a la elección de este 2024? Veamos. Dice la canción que Tabasco es un Edén. Es un estado que aporta al país cada año 3.8 toneladas de alimentos, que cuenta con un litoral de casi 200 kilómetros y está frente al Golfo de México, por lo que tiene en sus costas diversos campos petroleros. Es ahí donde se construyó la polémica refinería Dos Bocas, inaugurada en 2022. Este es un proyecto insignia del presidente López Obrador, presupuestado en $8,000 millones corroborados, pero según los propios cálculos del gobierno federal, su costo aumentó a $12,000 millones. Cabe mencionar que dicha refinería aún no está totalmente terminada. Esta tenía una meta inicial de procesar 340,000 barriles de crudo diario, meta que se ha ido reduciendo y hoy va en 243,000 barriles diarios, los cuales no se procesan aún, porque la refinería sigue sin comenzar formalmente su operación. Se espera que el banderazo se dé en el mes de abril, como lo afirmó el presidente esta semana. Finales de este mes, el mes próximo, y va a producir pues el 20% de las gasolinas que necesitamos. La construcción de esta refinería trajo crecimiento económico a Tabasco. De hecho, es el estado que registra mayor crecimiento económico entre 2019 y 2023. De acuerdo a datos del INEGI, el estado creció 24%, cifra mayor a cualquier otro estado en el mismo periodo. Sin embargo, Tabasco también es el estado con más hogares que reportan quedarse sin alimentos por falta de recursos, y hablamos del 24% del total.
La seguridad es un tema aparte en Tabasco. Recientemente se han registrado hechos muy violentos que derivaron en la renuncia de Hernán Bermúdez, secretario de Seguridad de la entidad, en el llamado Viernes Negro, aquel 22 de diciembre de 2023, en el que hubo enfrentamientos, asaltos, bloqueos con autos incendiados en la capital, Villahermosa. Van a tener que caminarse hasta por allá, ahí no se va a parar, nadie se va a parar ahí. Hernán Bermúdez es el tercer secretario de Seguridad en Tabasco que deja el cargo durante este sexenio, en el que a partir de ahí la violencia se recrudeció en la entidad, aunque todo ha sido desestimado por el gobierno estatal y federal. Ni manipular por la desinformación, las noticias falsas y el oportunismo electoral, que lo único que han provocado son rumores, pánico y psicosis social. Lo cierto es que Tabasco llega a la elección de este 2024 con inseguridad creciente, pero el respaldo social se mantiene inclinado a Morena ante la fuerza de la figura del presidente López Obrador. Por ello, indiscutiblemente el próximo gobernador de ese estado tendrá un gran desafío desde el primer día. Y ahora vamos a ver el perfil de la elección del estado de Tabasco y sus protagonistas. Tabasco va a elegir este próximo 2 de junio a un nuevo gobernador y va a renovar 17 municipios y 35 diputados del Congreso local. Los tabasqueños que podrán acudir a las urnas son más de 1.700.000, que representan 1.87 de la población mexicana que podrá votar. Morena tiene el control de las mayorías de las alcaldías al encabezar 14 de ellas. El PRD cuenta con una, nada más. Movimiento Ciudadano tiene otra y hay una más que es de orden independiente. Pero Tabasco es el otro estado donde no se concretó la coalición de la oposición con el PRD. Lorena Borregard es la candidata del Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional para la gobernatura. Es militante del PRI desde 1984, ha sido diputada federal, local y fungió como secretaria ejecutiva de la gubernatura tabasqueña en el 2007. Sabemos que los policías estatales y las fuerzas federales que fueron enviadas por el presidente de la República a ayudar en la seguridad, ¿qué creen? Ya no están haciendo nada. Y por el PRD, el candidato es Juan Manuel Fósil, senador con licencia. Ha sido diputado federal, diputado local, presidente del Sol Azteca en el estado y cuenta con conocimiento de la población por su labor dentro de esta entidad. Quiero decirles que no va a ser fácil. Va a ser una lucha como la historia de David y Goliat que se narra en la Biblia. Nosotros, los periodistas, junto con el pueblo, estamos representando el bien. Y el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, postula a Minés de la Fuente, quien fue militante del Revolucionario Institucional hasta el 2023. Como priista presidió el organismo de mujeres del Estado de 2018 a 2023. También fue candidata por ese partido al municipio de Huimanguillo y renunció al tricolor el año pasado para sumarse a Movimiento Ciudadano. Tristemente, los tabasqueños tenemos claro que no ha servido de mucho tener a un paisano en la presidencia de la República. Y la principal razón es la corrupción de los gobiernos de Morena. Javier May, abanderado de la coalición de Morena, PT y el Partido Verde, es muy cercano al presidente López Obrador. Fue el encargado de iniciar el programa Sembrando Vida para después encargarse del polémico Tren Maya en 2022 y hasta su inauguración. Todas las encuestas publicadas nos dan más de 50 puntos de ventajas y estamos seguros que esa tendencia no va a cambiar. Por cierto, el estado de Tabasco es morenista, pero las giras del presidente Andrés Manuel López Obrador no han sido tan sencillas, ya que uno lo pensaría porque él es originario de esta entidad. Sin embargo, los tabasqueños suelen cuestionarlo de manera frontal. Acá, un mitin en 2020, cuando el presidente López Obrador amenazó con suspender su evento debido a los reclamos que estaba recibiendo. No, no debe ser así. A la autoridad se le tiene que respetar.
¿Y qué? Dijeron algunos, no, porque ni siquiera es la mayoría, es nada más algunos que andan buscando el mismo cargo de Villalpando. Dijeron, va a venir Andrés Manuel y ahora le vamos a pasar toda la cuenta. Y bueno, Tabasco es un estado que Morena busca mantener a toda costa, mientras la oposición llega a esta elección pues herida por sus divisiones y bajo la lupa, por supuesto, del ojo presidencial. Pero ¿qué les parece si revisamos el perfil del votante tabasqueño para este 2024 con los chavos de Bitácora Social? Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Y sí, este estado tiene playas, zonas arqueológicas, reservas naturales, aunque si les preguntamos a sus habitantes, la verdad es que eso del Edén se ha quedado más en una letra de la canción, pues sienten que sobre todo el estado cada vez es más inseguro. Oye, como que eso de la seguridad lo vamos a tener que estar diciendo en todos los estados. Desde la mirada antropológica, Tabasco tiene dos grandes identidades divididas en uno, la franja norte, mucho más industrial, petrolera, tecnificada, o sea que le saben muy bien a eso de la tecnología y de la producción. Y la otra franja es la franja sur, mucho más tradicional, arraigada a la tierra y podríamos decir que artesanal, tanto en su producción como en su vida cotidiana. Estas dos identidades a veces están en armonía y a veces no, al grado de que podemos hablar de dos Tabascos. Y esto, para la política, es un gran reto. Sin embargo, coinciden en algo, el temperamento choco. Ser choco es tener un temperamento pasional, impulsivo, caliente. No solo hablo del calorón tabasqueño, hablo de sus emociones, porque son muy persistentes y son muy movidos. Pero culturalmente, ser choco también es reconocer la riqueza de su estado, la diversidad que representan. Están orgullosos y dispuestos a defender sus espacios ante todo y con todo. Si bien perciben que han vivido una etapa de deterioro en el pasado, el saber que hay proyectos de infraestructura en su estado, como el tren o la refinería, les ha devuelto la sensación de que Tabasco es una tierra de oportunidades para quien trabaja. Esto siempre y cuando haya trabajo. Que es una de las demandas más grandes de la región. No podemos olvidar que Tabasco es uno de los estados más pobres de México. Y lo que pasa es que el tabasqueño también exige que las cosas sucedan. Esto es muy claro cuando se trata de dos temas en particular, los caminos y el agua. Cuando hay mucha, se inundan o se desbordan los mantos acuíferos. Cuando no hay, su escasez genera una tremenda paradoja. ¿Habiendo tanta tenemos tan poca? ¿Pero qué creen? Esta no es la única paradoja en Tabasco. También aman y odian a la política. Están desilusionados, sienten que es lo mismo de siempre, pero al mismo tiempo evalúan propuestas de campaña y están al tanto de ver quién sí resuelve sus problemas. Al final, les gusta verse representados en sus políticos. Si son locales, mucho mejor. Este 2 de junio, Tabasco decidirá quién les gobernará. Las familias quieren mayor bienestar, que los orígenes y los estilos de vida se respeten, pero sobre todo que haya un buen empleo y tranquilidad. Que Tabasco sea, por fin, ese Edén de la canción. Que Tabasco es un Edén. Nos vamos rápidamente a un corte comercial, pero antes los voy a dejar con esto. ¿Cómo se ve el estado de Tabasco desde el ojo de un caricaturista? En esta ocasión nos acompaña Kemps del periódico El Universal. Miren. Hoy platicaremos sobre el estado de Tabasco, un estado de la República lleno de flora, de fauna, los animales que viven en esa región de la República, pues son animales muy típicos. Ahí está la tortuga, la lagartija, la iguana, zorrillo, hurones, etcétera. Pero hay un animal que es el más famoso de todos, cuando menos se ha hecho muy popular, que es el peje lagarto. Y es el que vamos a elaborar el día de hoy. No es tan inofensivo, tiene unos dientes demasiado filosos. Es el representante del estado de Tabasco, es cuando menos de los más conocidos. Es un animal que tiene unos dientes filosísimos. Yo no sé si llegue a considerarse un animal peligroso, pero cuando menos, pues una mordida de ese animal sí vendría a perjudicar a cualquiera que lo llegara a experimentar, esa mordida. Entonces tienen su hociquito como de lagartijo, como de lagarto. Aquí el asunto, les repito, es la peligrosidad de esos dientes tan filosos que tiene y que hoy lo vamos a representar
como la violencia. Y tiene entre esos filosos dientes algo que es lo que nos está preocupando hoy en día, que son las elecciones. Eso sí nos preocupa, que la violencia esté poniendo en peligro pues la calma en el estado, y aquí les presento la violencia en Tabasco. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Hoy vamos a descubrir el fenómeno del Hikobuken. Este se está dando en Japón. ¿Por qué? Bueno, por muertes extrañas, las personas están vendiendo sus propiedades a precios de risa. Recuerda que tú y yo estamos interactuando a través de la modalidad instantánea, donde tú me escribes y yo te contesto a través de mis redes sociales. Acompáñame. El Hikobuken se produce cuando una persona que vive en una propiedad muere de una forma extraña. ¿A qué me refiero con extraña? Bueno, suicidio, asesinato, muerte por soledad o también un incendio. Esto ocasiona que las propiedades tengan un valor muy bajo. La cultura japonesa marca que estos espacios han quedado malditos y que ahí viven espíritus que fueron causados por la muerte, bueno, de la persona que vivía ahí. Y tal es el desagrado por estos lugares que las personas han decidido clausurar esos departamentos o casas y nunca más vuelven a entrar. Otros más han decidido venderlos a precios absurdos.
Otros cuantos han decidido no cerrarlos, más bien los meten a estas aplicaciones de alojamientos para turistas y bueno, también ahí los precios son muy bajos. Las personas que los ocupan no saben de esta maldición. La ley indica que si quieres rentar o vender una propiedad de Hicobuken, bueno, tienes que especificarlo en las observaciones de la propiedad. La persona que renta o vende, bueno, tiene que saber la maldición que existe en este lugar. Si adquieres una casa o un departamento con Hicobuken, bueno, es muy difícil volver a venderla o a rentarla. Es por eso que muchos no lo vuelven a hacer. ¿Tú podrías comprar una casa o un departamento con esta situación? Interactúa conmigo a través de las redes sociales que te estoy poniendo en pantalla y también con las de ADN 40. Tú y yo nos vemos en otro descubrimiento. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Bueno, pues ahora vamos a seguir analizando el estado de Tabasco, el estado del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por supuesto lo tiene la lupa encima. Es muy curioso, un estado, como ya lo hemos dicho en las piezas anteriores, un estado gobernado por Morena. Sin embargo, no es un jardín de rosas para el presidente López Obrador, no lo ha sido cada vez que ha ido a visitar Tabasco, y entonces esto nos habla que estará pasando en la mente, en el imaginario del votante tabasqueño, ¿no? Es como un hijo desmadroso. ¿Tabasco? O sea, para él, o sea, lo ama, yo creo que es su bastión moral, es su tierra, puso dos bocas, pero llega con amor y le mientan la madre, ¿no? O sea, pero todos no lo va a querer porque es su hijo, es una situación compleja. Tú esperarías que subió el porcentaje de nivel de vida, que si es su tierra, que se ha invertido, pues llegues y lo traten bien, pero le mientan, ¿no? Sí. Entonces, pues por eso digo que es el hijo que lo amas, que debe haber es una madre. oposición pequeña, muy bien organizada. Sí, digo, la realidad es que en términos electorales vaya, ganaron por casi el 50% con Adán Augusto, ¿no? Adán Augusto, que era no el candidato favorito, Adán Augusto era el segundo lugar, el notario, el amigo, no era el favorito, era Javier May, que ahora está hablando de hace 6 años. Bueno, la figura del presidente Javier, le dicen a Javier May, aguántate, ahorita va mi compadre, va el compadre que no lo conocía a nadie, que era notario, gana la elección por 50 puntos. Y hoy Javier May, que es el favorito desde hace 6 años, pues podría irse de vacaciones a donde él quisiera, regresar el 3 de junio y dar un discurso ganador. Por su documento para firmarlo. Y Alejandro, a ver, hablas de lo que debe de haber, es una oposición muy organizada, y lo platicábamos fuera de cámaras con Paulina. Pero chiquita, chiquita. A ver, una oposición chiquita, bien organizada, pero Tabasco es uno de los estados en donde no hay alianza. El PRI, PAN y PRD no se pusieron de acuerdo. No. Vamos a estar viendo los números de es que está mejor organizado el gobierno que los... A ver, es como tú dices, es un estado que, y está mal decirlo, pero los números ahí están, es un estado que ya está cantado para Morena, en donde la oposición no tiene ningún tipo de posibilidad, pero no solamente eso, sino que siendo una oposición pequeña, no estuvieron ni siquiera bien organizados. Hay berrinches de personajes y de candidatos que quisieron sí o sí ir por la gubernatura, que rompieron la posibilidad de tener una alianza ahí, que de poco hubiera servido, estoy de acuerdo, pero de pronto cuando tú ves las distancias y las diferencias de lo que está sucediendo en Tabasco, más allá del presidente, más allá de la aprobación, más allá de cualquier cosa, es un estado en donde la oposición está borrada como en pocos otros estados. Pero ¿sabes qué creo que fue la negociación aquí elucubrando, no? Si tú sabes que vas a perder por 40 puntos, cuando tú vas a una campaña que sabes que la vas a perder, negociaste algo. Entonces dices, bueno, de todos modos vamos a perder, pues yo sí quiero tener en mi currículum que fui candidato. Bueno, y en mi cartera las prerrogativas también, ¿eh? De acuerdo. Digo, ¿para qué hago un bonchecito si vamos a perder, si podemos repartirnos todo? ¿Para qué hacemos una gran campaña también si vamos 50 puntos abajo?
trabajo, entonces ponte los espectaculares básicos. Estamos hablando de Suiza. Claro, lo que pasa es que yo pienso que los cuestionamientos que se hacen, y propiamente al gobierno, no importa si todo el Estado es simpatizante con Morena, pero hacen los cuestionamientos al presidente cada vez que se presenta, también es la idiosincrasia del tabasqueño. Sí, por eso, porque no se dejan, porque son rebeldes, Claro. porque tienen esto en su ADN. En la sangre lo traen, por Exactamente. supuesto. Entonces, es muy interesante ver si voy a votar, no importa, voy a volver a votar por Morena, yo tabasqueño, ¿qué le voy a exigir en esta ocasión a ese Morena diferente también? Porque también se ha tenido que tener una evolución hacia otro lugar, la forma del gobierno en el Y que es Estado. uno de los morenas más priistas también del país. Yo no lo quería decir, qué bueno que lo dijiste. El que se cambió. Pero ustedes, por favor, denle lo Sí, claro, por Es el que se supuesto. cambió la camisa, el que pasó de un lado para otro, Es que del todas poder las al poder. todas las camisas se cambiaron a Morena, Bueno, claro, y regresamos a lo que ya habíamos debatido aquí alguna vez. En los estados van por el personaje que conocen, o sea, es un tema más de tradición, es un tema más individual. Y el sur del país tiene su peculiaridad. En el sur del país, salvo Yucatán, que es una isla, todo es pro Morena. Y luego viene lo que decía un tanto Paulina, es decir, si analizamos temas de avances socioeconómicos, vamos a encontrar que el norte del país es uno, que el sur es otro, y que el sur es el que más vota por el partido en turno y al que menos le dan o el que menos recompensas obtiene. Ya lo decíamos en alguna ocasión que estábamos acá, no es lo mismo el votante pobre de la Ciudad de México, de un área conurbada del norte del país, que el votante pobre del sur del país. Piensan completamente diferentes. Y es ahí donde, sumando a lo que decías, pues si el elector tabasqueño tuviera que reflejarse en alguna personalidad, sería el de la madre que regaña al hijo, que no le gusta que haga determinadas cosas, que le exige, pero que lo sigue amando y que cuando tiene que ir a votar por él, vota por él, le hagan o no le hagan, ¿no? Es una visión muy sosa, ¿no? De ciudadanía, creo yo también. Kempch, el caricaturista, lo describía perfectamente, ¿no? Cuando describía al peje lagarto, decía, pues es un animalito que tiene los dientes muy filosos, que es muy peleonero, y es tal cual el tabasco. Sí, a ver, están los recursos naturales, pero también está la poca densidad poblacional que tiene. Es un estado que también, hablando políticamente, todos se conocen con todos, todos vienen del mismo origen, todos tienen la misma carrera y todos se han peleado el puesto. Por eso también la pelea por la gubernatura en ese estado ha sido tan férrea en ese sentido, pero no deja de ser un estado muy político, que ahora, y muy politizado, vaya, que ahora también con la presencia de López Obrador en Palacio Nacional le ha dado una mayor presencia a personajes como Dan Augusto, Dan Augusto López, que sin haberlo llevado, digamos, a la Secretaría de Gobernación en algún momento, no tendría la predominancia mediática y de conocimiento que hoy por hoy tiene. Entonces, y digo, Javier May también uno de los grandes o de los más cercanos colaboradores que ha tenido el presidente López Obrador, que prácticamente recibe el regalo que ya le tocaba en la presidencia de Tabasco. Bueno, el pago de factura, ¿no? Él se aguantó, ayudó a mi compadre, se hizo a un lado, que no le fue tan mal, se fue a turismo, ¿no? Se ha dedicado a repartir todos los programas sociales, que es uno de los temas medulares del presidente. Es decir, él tiene la canasta de los bollitos y él los reparte. Entonces creo que también le dieron una fuerza importante en todo el perfil de Morena, que ha sido subsidiar y tener estos recursos para dar y repartir de manera primaria, sin generar, que a mí es lo que más me duele, ni política pública, ni obra pública, ni una generación de una autonomía que permita que el mexicano se desarrolle. Ahora, también lo que puede implicar Tabasco, no sé, díganme ustedes qué opinan, como tema, digamos, de derrama electoral en estados como Yucatán, en donde van a estar necesitados precisamente de votos morenistas, que va a haber una elección cerrada. ¿De qué manera? A ver, Chiapas no es el caso, porque Chiapas también prácticamente. O sea, ¿tú crees que puede haber un contagio hacia el sur? ¿Más hacia el sur? No, contagio ayuda, diría yo. Pero es el 1.8%. ¿no? Porque tú me puedes contagiar tu simpatía. Pues órale, contagio. Pero es el 1.8% el padrón electoral, o sea, ni pinta. Es más, es el 2% que se ganó Maine. Es que saben que el estado de Tabasco en ese sentido, sí, ciertamente es el bastión morenista, por supuesto, pero más que eso, más que la cantidad de votos que le pueda representar a Morena o la fuerza que le pueda representar, que bueno, pues ya la tiene, uno ya la tiene, y dos, en Tabasco ya la tiene.
Tabasco es el emblema. El emblema del presidente López Obrador va pegado con el estado de Tabasco. Se tenía que ganar hace 6 años y hoy se tiene que ganar en las mismas condiciones, son de carro completo, además, ganan todo. Entonces estamos en un área de símbolos, como estamos en un área de símbolos, ahorita estamos llenos de símbolos por todos lados. Tabasco, solito propiamente, es el símbolo de algo. Sí, es correcto. Es similar al tema Samuel, por ejemplo, que tendrá que ganar Monterrey, pase lo que pase, o vaya cualquier otro candidato de otro estado que tenía que ganar por lo menos el suyo, si es que fue gobernador o fue algo por ahí. Es completamente simbológico, es cierto. Lamentablemente, pues es una elección que para nosotros que nos gusta la carnita, pues resulta un tanto aburrida, ni te pones a ver las encuestas, ni qué va a pasar, se cierra prácticamente nada, va uno muy arriba del otro. Javier May lleva 50 puntos y yo creo que así se quedará. La oposición, pues por ahí buscará el PRI, sobre todo sobrevivir, y lo demás, si revisamos hace 6 años, perdieron el registro los demás que compitieron, es decir, es tan fuerte la fuerza del candidato morenista, pongámosle el nombre que querramos, que lo que hace es atraer el mayor número de votos y que los demás compitan para sobrevivir. Ahora, pensando en las presidencias anteriores, no sé si sea, digamos, un caso único este amor del presidente por Tabasco natural, pero vimos al presidente Enrique Peña Nieto con Atlacomulco y con México. Bueno, aunque sí hay una diferencia importante entre el Estado de México y Tabasco, a Felipe Calderón con Michoacán y también mucho con ese enfoque también de la seguridad y de pronto Vicente Fox con Guanajuato. No sé si exactamente, con distancias y con mayor o menor intensidad, pero de pronto sí la presidencia de la República ha implicado como este estado o esta región o este lugar consentido para los presidentes. Es el corazón que lo tienes ahí, pero a mí me suena esto, expristas contra otros expristas más priistas, ¿no? O sea, Morena expristas, la DMC expriista, PRI, y bueno, el PAN, pues esperemos que tenga todavía el registro, ¿no? Es ver que no es cierto, que no hay nada nuevo y que por lo menos en MC pues es un reciclaje moderno, no la nueva política. Pues sí. ¿Nos vamos a revisar las encuestas? Vamos a ver los números, a ver, Alejandro, si tenías razón con todos los números que nos acabas de dar o no. Vamos a revisar a Tabasco. Bueno, y vamos a revisar cómo se encuentra el estado de Tabasco, que es una de las distancias más amplias que tenemos en cualquiera de los 9 estados que manejamos con nuestras encuestas. A pesar de que el primer lugar, Javier May, viene cayendo, la distancia es absoluta. 59% en la intención de voto para Morena, 20% en la intención de voto para el PAN, 12% para el PRD, 6% para Movimiento Ciudadano. Hay una distancia de 40 puntos entre el primer y el segundo lugar. Lo decíamos en la mesa anteriormente, tiene una particularidad este estado que es que no va junta la alianza PRI-PAN-PRD. La insistencia de Juan Manuel Fósil de sí o sí competir por la gubernatura hizo que se rompiera la alianza en ese estado, pero súmale, si estuviera el PRD junto 32% contra 60%, sigue siendo un 2-1, la mínima distancia que hay. A mí lo que me sorprende es que en el caso del PRD no hayan tenido la visión, luego de otras experiencias, de ver ese escenario, o sea, ver la probabilidad de ese escenario. Entonces, ¿qué sentido tiene salir a competir? A ver, yo te diría, me parece que el PRD como partido sí tenía la noción de ese escenario, simplemente fue la incapacidad de uno de sus miembros, en este caso Juan Manuel Fósil, de entender precisamente el contexto, pero como decíamos, si de pronto ves una elección que está prácticamente perdida ante el poder y ante lo avallazador que es Morena en ese estado, pues de pronto las negociaciones y otro tipo de cuestiones entran como tal ahí en el contexto electoral, pero ningún otro estado, ni siquiera Chiapas, ni siquiera algún otro, tiene la distancia del primer y el segundo lugar. Y a pesar de que vemos que Javier May ha venido cayendo, porque todavía estuvo más arriba. Sí, llegó a tener 65, casi 70% de la intención de voto. Viene en una línea descendente, el PAN-PRI viene en una línea ascendente, pero tienes 40 puntos de distancia a menos de 50 días de la jornada electoral. Es uno de los estados con mayor y con más es un escenario que se antoja muy difícil, muy difícil que se mueva del lugar ya de donde está, ¿no? Entonces, como tú bien decías desde la mesa, pues esta elección ya está cantada. Ya pueden celebrar desde ahorita. No, bueno, no digamos, en las elecciones todo puede suceder. Con esto terminamos el día de hoy. Juanpa, gracias. Gracias a ti, Moni. Gracias como cada semana, nos vemos el próximo domingo. A ustedes, gracias como siempre. Yo soy Mónica Garza, que pasen ustedes un gran inicio de semana. Y la próxima semana aquí
tenemos mesa de postdebate. Habrá debate de los candidatos al gobierno de la Ciudad de México. Nos vemos el próximo domingo.